Vamos a conversar con Héctor de la Cueva de la Red Mexicana contra el Libre Comercio. Bienvenido a Telesur. Señor de la Cueva, quisiéramos saber qué festejan los movimientos sociales en México hoy. En realidad no estamos festejando nada porque no hay nada que festejar, desafortunadamente. Estamos conmemorando el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y conmemorándolo desde el lado de los verdaderos protagonistas de estas gestas, como ha sido el pueblo trabajador, el pueblo del campo, el pueblo indígena. Estamos conmemorando el haber conquistado esta independencia, pero también sin festejarlo, porque en realidad después de 200 años el país ha perdido de nueva cuenta soberanía, ha perdido independencia. Tenemos un país que ha sido subordinado a las grandes metrópolis, a las grandes corporaciones, principalmente a Estados Unidos, por la vía de instrumentos como el Tratado de Libre Comercio, en general de la política de libre comercio, y con una presencia cada vez mayor y determinante de las grandes transnacionales. Los diferentes gobiernos neoliberales han llevado al país a un verdadero desastre y pérdida de soberanía nacional. El pueblo de México está en una situación de miseria comparable a la que se tenía antes, donde está cayendo a los niveles que se tenían cuando se inició la Revolución Mexicana hace 100 años. Verdaderamente es un balance muy desfavorable para el pueblo de México y por lo tanto los movimientos sociales, el movimiento popular, estamos conmemorando de manera independiente este bicentenario, pero señalando que es necesario rescatar la soberanía y la independencia nacionales de manos de los gobiernos entreguistas que han sacrificado al país y a su pueblo. Usted habla de los grandes protagonistas de la lucha independentista. ¿Cuál es la realidad que enfrentan hoy en día? Bueno, el balance es completamente desfavorable. Los campesinos y los indígenas pusieron los muertos, pusieron los combatientes en el ejército insurgente y sin embargo hoy vemos al campo en la más absoluta destrucción, viendo a sus hijos emigrar a Estados Unidos y a otras partes porque no hay trabajo, porque no hay manera de producir alimentos. Vemos un campo mexicano abandonado, sin apoyos, vemos una pérdida de soberanía alimentaria porque lo que antes producíamos en el país ahora lo tenemos que importar, vemos la pérdida de cultura y productos derivados de productos como el maíz, en donde se ha estado entregando a las grandes corporaciones, donde ahora lo tenemos que importar, donde nos están llenando de transgénicos. Vemos una situación de desesperación en el campo mexicano, pero también los artesanos, las capas urbanas que participaron en esa guerra de independencia están hoy en una situación de desempleo, de desesperación, de hambruna, porque en realidad ya la situación está llegando al hecho de que la gente del campo y la ciudad están pasando hambre, ya no digamos que no tienen empleo o una manera digna de vivir. Y los pocos que lo tenían, trabajadores que habían logrado con sus esfuerzos construir contratos colectivos, están siendo destruidos, están siendo atacados como los electricistas, los mineros. Los mineros jugaron un papel importante en las guerras de independencia y en la Revolución Mexicana y hoy están siendo sometidos a la violencia y el autoritarismo. Esa es la situación, el balance para los que fueron los protagonistas de esas guerras liberadoras del país. A 200 años de la independencia, ¿hacia dónde se dirige México? Bueno, México se dirige a cualquiera de dos destinos. Si continuamos con este gobierno entreguista de la derecha neoliberal, vamos todavía más directo al abismo, a la pérdida completa de soberanía, a la integración absolutamente subordinada de Estados Unidos, a la precarización como la forma de vida de la absoluta mayoría de los mexicanos. Pero también existe otro camino posible, que finalmente el pueblo de México, como hace 200 años y como hace 100 años, emprende el camino de la liberación, emprende el camino de la construcción de su propio poder, del poder del pueblo, y entonces restituye la soberanía y la justicia social que han venido destruyendo principalmente los gobiernos neoliberales. Ese es un destino posible. Dicen que cada 100 años el pueblo de México emprende una lucha emancipadora. Queremos creer que así será.